Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Hola hermanos, el día de hoy 26 de febrero del 2023 es el último domingo del mes de febrero de este año. Sí, porque de todas maneras ya se termina febrero pasado mañana, ¿no? Acuérdense que este año no es bisiesto, así que el 28, próximo martes, se concluye. El 1 de marzo será este próximo miércoles. Comenzamos los domingos de la Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, primera semana del tiempo de la Cuaresma. Ya lo saben, ¿no? Empezamos ya el camino, ya orientados hacia la meta, que es la Pascua. Y los domingos de la Cuaresma lo que marcan es precisamente este itinerario, esta ruta que emprendemos hacia la luz pascual. Y por eso se sigue toda una pedagogía que la Iglesia ha ido, como les diría, construyendo, solidificando a lo largo de los siglos, ¿no? Esta es una belleza de la sabiduría de siglos de vida de la Iglesia. Bueno, vamos, empecemos. Acuérdense que el domingo hablamos de las lecturas y no hablamos de ningún santo. Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9, y luego Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren qué belleza cómo empezamos los domingos de la Cuaresma con un texto que nos remite a nuestros orígenes, ¿no? El proyecto de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Forma al hombre, le da vida, e insufla en sus narices aliento de vida, le prepara un jardín, y ahí coloca al hombre. Es decir, todo lo que Dios ha hecho, acuérdense, casi podríamos decir, aquí vienen los improperios, ¿no? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he contristado? Respóndeme. Y podríamos decirles, todo lo que ha hecho Dios, la creación, el darme vida, el colocarme en un jardín, todo esto, y la reacción del hombre, que se deja engañar. Es que la serpiente no hay que dejarla hablar. Ese es el problema. Con el diablo no se negocia, hombre, entendámoslo de una sola vez. Usted al diablo no le presta atención en lo más mínimo. Por eso la serpiente, me explico, yo no sé cómo hacer. Ya que esa lingüita ahí que anda ahí, que ya les digo que me da no sé qué, es que no podemos permitirle que hable. Es que el momento en el que usted lo deja hablar, en el momento en el que usted empieza a dejar que le endulce el oído, se perdió. ¿Para qué habla Eva con él? No tenía que... culebras para afuera, ya es tú, eso es todo, al diablo afuera y nada más, pero eso es andarle prestando atención. Y el diablo es eso, es un mentiroso, es un farsante de primera, que nos engaña, nos presenta frutos codiciables, dice ahí, lindo a la vista, agradable a la vista más bien, es esto, así es. Miren, el pecado, la tentación, tiene una excelente publicidad, tiene un marketing extraordinario. Se presenta como lo necesario, como lo indispensable, como lo que nos da vida. Si no tenemos esto, si no alcanzamos esta relación, si no alcanzamos esta posición, si no alcanzamos este grado de poder, entonces no vamos a ser felices. Se nos abrirá el entendimiento. Seremos como dioses. Ahí está la eterna tentación y la desobediencia. Eso es lo que duele, ¿no? ¿Cómo no le ha haber dolido a Dios todo lo que ha hecho por nosotros? Todo lo que, y pienso en la cruz que tengo ahora detrás mío, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros, parte sin novedad, nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Nos dimos cuenta de nuestra vergüenza.
Ese es el problema. El pecado nos avergüenza, el pecado nos desnuda, el pecado nos hace perder la vida de la gracia, nos hace perder el cielo. Ese es el gran problema. Segunda lectura. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán, vino por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos por partes aquí porque hay que ir. Miren, acuérdense que Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, Pablo no ha ido a Roma. La carta es realmente como una tarjeta de presentación. Pablo está queriendo decirle a los romanos, este soy yo, en esto creo, sobre esto quiero compartirles. Y por eso, fíjense, es toda una reflexión. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así también por un solo hombre, Jesucristo, llegará la salvación a todos. Claro. Por eso, en resumen, fíjense esto, los considerandos y en resumen. O sea, todo está construido para llegar al resumen. Fíjense, reflexiona Pablo. Había pecado antes de la ley, porque los mandamientos dicen, no matarás, no robarás, no codiciarás bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y al prójimo. Es decir, entonces, fíjense la belleza detrás. No, sí había pecado. Desde Adán pecaron y los efectos del pecado, de la desobediencia de Adán, nos afectaron a todos. Ese es el pecado original, ¿no? Es pecado por analogía, no es que sea propio. Para el pecado se necesita conciencia y libertad. Y claro que un niño recién nacido no es que haya pecado, pero por su condición humana, por su inclinación al mal de manera natural, existe porque estamos heridos por el pecado. El pecado contiene consecuencias y el pecado de nuestros primeros padres ha tenido la consecuencia de herir nuestra conciencia, de herir nuestra naturaleza humana, que nos lleva precisamente a la concupiscencia, diría Pablo, que nos lleva a esa inclinación hacia a lo incorrecto, pues esa inclinación a no buscar la abundancia del perdón, sino más bien la abundancia del pecado. Por eso es que, fíjense, esta palabra en el fondo nos hace ver, es que el problema es que el don de la gracia lo hemos perdido por nuestros muchos pecados. Y ahí está. Pero gracias a Cristo, gracias al Señor Jesús, somos justificados. Eso es lo que hay que decir. La meta es decir esto. Claro que hay pecado, sí, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó la misericordia de Dios. Vamos al Evangelio. Es el domingo de las tentaciones. Siempre el domingo primero de la Cuaresma, siempre escuchamos las tentaciones. Como este es el ciclo A, escuchamos la versión de Mateo. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo,
te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 5 puntos, rápidos. Primero, a Jesús es conducido por el Espíritu. No se puede enfrentar al tentador sin el Espíritu de Dios. Eso es perder de entrada. Eso es perder de entrada. Uno camina con el Espíritu. Aún en las partes más oscuras y difíciles, con el Espíritu. Lo invocamos y lo obedecemos al Espíritu. Nos dejamos guiar por Él. ¿A dónde lo lleva? Al desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? Por la experiencia del pueblo de Israel. El desierto es el lugar de la prueba. Yo se lo vengo diciendo desde el miércoles de ceniza y de hecho se los he dicho muchas veces. La importancia de entender que Dios no nos está castigando. La prueba es la oportunidad que tengo. Me hacen una prueba para ver cómo está mi estado de salud, ¿no? Bueno, la prueba me revela una realidad escondida. La prueba en este caso me revela de lo que estoy hecho. Si realmente soy hijo de Dios, si realmente me comporto como tal. Por eso el demonio esperó. El demonio es muy paciente. Cuando ya sintió hambre. Fíjense, o sea, tercer punto, ¿no? Pasaron 40 días y 40 noches. Bueno, pasó todo el tiempo de la prueba. Entonces sintió hambre. Solo es que el diablo se dé cuenta, lo percibe. Recuerden, ¿no? El diablo conoce nuestro pasado, nuestro futuro no lo conoce. Pero percibe ese presente en el que hay una carencia. Y ahí donde aparece la carencia de afecto, carencia de confianza, carencia de autoestima, carencia de, ahí no va a ir a agarrar el condenado, ahí va a querer entrar en nuestra vida. Y entonces por eso, fíjense, sintió hambre. Entonces el tentador, ¿cómo tienta? Si eres hijo de Dios. Hay una condicional ahí. Ese es el cuarto punto. Si eres el hijo de Dios. Yo lo dudo que tú eras el hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te tiene hambriando aquí. Yo dudo que seas hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca te sale nada bueno. No consigues una buena relación. Yo no creo que tú seas el hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás enfermo. Y pasas sufriendo. Y pasas ahí en crisis. No consigues trabajo. No eres hijo de Dios, hombre. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Fíjense a dónde apunta el diablo. La gran tentación es hacernos perder nuestra relación con nuestro Padre. Es hacernos creer que no somos hijos. Esa es la gran tentación. Y por eso, fíjense, ahí le dice, pues hombre, ya que tuviste hambre, dile a esas piedras, haz un poquito de magia. Haz un poquito de magia. Y entonces responde Jesús con lo que está en el libro del Deuteronomio en el capítulo 8. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, el diablo lo llevó a la ciudad santa. Acuérdense, el Evangelio de Marcos. ¿Dónde está el demonio? Al primero que expulsa el Señor Jesús. En la sinagoga. Y también se lo lleva a un lugar ahí sagrado. Y lo pone, tírate. Y viene y le cita el Salmo 91, ¿no? Sí, ya está escrito que a sus ángeles te encomendará para que no tropiece tu pierna, para que no tropiece tu pie. Y Jesús vuelve a responder ahora con el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Claro, vuelve el diablo a la carga. Ahora, el mentiroso, el farsante del Edén, ahora es otro farsante, es el mismo farsante, ¿no? Pero el príncipe de la mentira ofrece lo que no es de él. Todo esto es mío, ¿eh? No lo dice en el Evangelio de todo esto te lo daré, y acaso que te pertenece, si postrándote me adoras. Claro que sí, diablo, eso no es tuyo, desgraciado. Retírate, Satanás, vete, piérdete, condenado. Porque está escrito, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Cómo se vence la tentación? Aprendámosle a Jesús. ¿Cómo se vence? Dejándonos conducir por el Espíritu. Se vence afirmando una otra vez que somos hijos de Dios, que nosotros no nos engaña el diablo. Tercero, la vencemos con la fuerza de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, como lo encontramos a Dios, ahí encontramos la fuerza para vencer. Oigan, por el tiempo tengo que ir a hacer oración, ¿no? Señor, también tú sentiste la tentación de abandonar el camino del amor
el servicio y la entrega, para acoger otros caminos más fáciles, aparentemente más eficaces para ayudar a las personas y transformar el mundo. También nosotros somos tentados. Somos tentados cuando sentimos que hemos de preocuparnos más de nosotros mismos y menos de los demás, de los pobres, cuando no entienden que perdamos el tiempo, comprometiéndonos en causas que no nos reportan ganancia económica alguna. Somos tentados cuando nos invitan a vengarnos y no a perdonar. Somos tentados cuando nos animan más a consumir que a ser austeros. Somos tentados cuando sentimos el deseo de alejarnos de Dios y poner nuestra confianza en el dinero, en lo que se puede ver y palpar. Somos tentados cuando quieren o queremos convencernos de que las personas necesitan más pan y menos evangelio, más compromiso social y menos evangelización. Somos tentados cuando queremos ganar el corazón de las personas con regalos y no con amor, cuando decimos y hacemos lo que esperan de nosotros, aunque no sea lo más conveniente. Gracias, Jesús, por descubrirnos que solo el amor puede transformar el corazón de las personas. Solo el amor puede cambiar radicalmente nuestro mundo. Gracias por ofrecernos la luz y fuerza de tu Espíritu para descubrir y superar las tentaciones y ser fieles en nuestra misión. Haznos humildes para pedir y recibir cada día tu ayuda. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.